Buenas tardes, profesor. Es para mí un placer presentar mi grupo de trabajo con el cual hemos realizado y analizado el caso El Manantial, lo cual a continuación se dará respuesta alguna. Es de mi agrado presentarles que con ellos trabajo con Diana Realpe, Marcelo Fuertes, Ronald Gualpa, Joana Costa y quien le habla, Nicole Real. Buenas tardes. En esta ocasión hablaré sobre la relación entre libertad, creatividad y plagio. Este es un tema importante en donde se encuentran profundamente relacionados cada uno de estos conceptos. Influyen de manera directa en el ejercicio auténtico del pensamiento y la expresión artística. La libertad como fundamento de la creatividad. La creatividad solo puede desarrollarse plenamente cuando el individuo goza de libertad para pensar, imaginar y expresar su visión propia. En el manantial, Howard defiende que la verdadera obra nace de la capacidad de crear. La creatividad como acto original y personal implica producir ideas, obras o soluciones que surgen del creador, que exige autenticidad, integridad y compromiso. Roark sostiene que la obra artística es una manifestación artística del autor. Por ello, solo tiene valor cuando es auténtica y nace del esfuerzo. El plagio como negación de la libertad y de la creatividad. El plagio representa la negación de ambos valores. Plagiar significa apropiarse del trabajo, de las ideas y las expresiones de otro. Es un antivalor porque vulnera su derecho sobre cada una de las obras. ¿Cómo se conectan los tres conceptos? Sin libertad no existe una verdadera creatividad. Sin creatividad, la persona cae en la imitación y en el plagio. Destruye la creatividad y vulnera la libertad de todos. En conclusión, la libertad y la creatividad son valores esenciales. En cambio, el plagio elimina la autenticidad, niega el mérito del creador original y destruye la posibilidad de un desarrollo creativo genuino. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Ureña. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión nos corresponde a mi grupo y a mí hablar sobre la actividad 2 en ética jurídica, sobre la teoría de la acción humana, valor objetivo y subjetivo. Los integrantes de nuestro grupo somos Eider Marcelo Fuertes, Nicole Valentina Realpe, Joana Almeida, Ronald Hualpa y mi persona quien les habla, Diana Realpe Patiño. Hablando un poquito sobre los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad, tomamos 5 especialmente. Están entre ellos 1, el conformismo, la mediocridad, la imitación, la superficialidad y la falta de integridad. Para arrancar este tema voy a hablar un poquito acerca del conformismo. El conformismo aparece como uno de los principales antivalores que contradicen la creatividad. Roark critica una sociedad que prefiere seguir modelos establecidos y convenciones rígidas antes de arriesgarse a innovar. El conformismo limita la capacidad del individuo para pensar de manera igual y desarrollar obras auténticas. Lo que quiere decir que se vuelve, como la misma palabra lo dice, conformista, que simplemente hacen las cosas como por hacerlas, por no extenderlas, por simplemente dejar algo en sí concreto. Y esto nos llena como de insatisfacción, porque uno pudiendo dar más se limita simplemente a lo estrictamente necesario, a lo que conlleva con sí al tema a desarrollarse en lo más mínimo o las conclusiones más claras. Entonces no hay que ser conformistas, hay que dar todo, hay que avanzar, hay que investigar, hay que analizar, hay que socializar para que la situación sea un poquito más amplia, nosotros podamos extender el tema, entenderlo de mejor manera, analizarlo y no presentar trabajos mediocres que nos permitan simplemente llevar a escasas conclusiones lo que el conformismo lleva.
Entonces, de mi parte, es un antivalor porque no nos permite desarrollarnos de manera óptima para poder llegar a entender en sí la realidad o la conclusión del tema que nosotros estamos trabajando. La pregunta número 3 del caso planteado anteriormente, esta nos dice: la defensa que hizo Roark de su caso se enmarca dentro de la conducta ética. Podríamos decir que la defensa que él hizo puede entenderse como una conducta ética si se observa desde la perspectiva de la integridad personal y la autenticidad del creador. Roark actúa con motivo por un principio que él lleva, que es muy fundamental hacia la fidelidad absoluta, hacia su visión artística y hacia su conciencia. Él no busca beneficios personales y mucho menos intenta convencer mediante engaños. Pues no se propone ni siquiera manipular el juicio, simplemente explica con honestidad por qué considera que modificar su obra fue una violación a su esencia como un arquitecto y a su libertad creativa. En ese sentido, su defensa es ética porque estaba basada en la coherencia entre lo que piensa, lo que crea y lo que él hace, demostrando un compromiso profundo con la verdad de su trabajo. Pues, sin embargo, su ética es estrictamente individualista. Él asume que su responsabilidad moral principal es con su obra y con su propio criterio, no necesariamente con las normas colectivas o con las expectativas de la sociedad. También nos plantea que de esta lógica, destruir un edificio alterado sin su consentimiento no es un acto de vandalismo, sino un acto de defensa de la integridad de su creación. Su ética se construye alrededor de la idea que cede mediante a la mediocridad o permitir que otros manipulen su trabajo sería una traición a sí mismo, y por eso actúa de manera radical para perseverar lo que considera, pues, decir lo esencial. Estos son un tipo de comportamientos que pudo haberse visto como ético en la medida en que Roark se mantiene firme en sus valores, rechaza la corrupción, denuncia la imitación y conformismo y defiende la libertad del creador. Su discurso en el juicio es sincero, directo y fiel. Pues lo cual encaja dentro de una visión ética centrada en la integridad y la autenticidad. Podríamos decir que, no obstante, si el análisis se hace desde una ética profesional o social, su comportamiento podría cuestionarse porque no tiene en cuenta el impacto de sus acciones sobre otras personas ni el marco legal que regula la profesión. Esto muestra que su ética es válida, pero no universal. Es una ética que prioriza la responsabilidad del individuo consigo mismo por encima de cualquier consenso externo. Pues podríamos decir que, en conclusión, la defensa de Roark sí enmarca dentro de una conducta ética, pero dentro de una que pone la integridad personal como valor supremo, o sea, por encima de cualquier otra respuesta, otra defensa. Pues su postura es moralmente coherente y profundamente honesta, aunque no necesariamente compatible con todas las concepciones éticas existentes. Si usted fuera el juez en el caso de Harold Rock, ¿a favor de quién fallaría? Si yo fuera el juez de Harold Rock, fallaría a su favor. Considero que su acción responde a una defensa legítima de la integridad creativa y profesional. Rock no solo diseñó el edificio, sino que lo hizo bajo una visión arquitectónica única, basada en principios éticos como la autenticidad, la honestidad y la libertad individual. La modificación de su obra sin consentimiento representa una violación a su autonomía intelectual y a su derecho moral como creador. Desde una perspectiva ética, Rock actuó en cuanto a los valores objetivos que defienden la dignidad del trabajo profesional y la coherencia entre el pensamiento y la acción. Aunque su decisión de destruir el edificio puede ser extrema,
se enmarca en una lógica de resistencia frente a la mediocridad y el conformismo, que son antivalores que atentan contra la creatividad y la excelencia. Como juez, también consideraría que el respeto por la autoría y la integridad profesional son fundamentales en cualquier disciplina, incluida la arquitectura y el derecho. Fallar en contra de Rock sería legitimar la alteración arbitraria de las obras creativas y debilitar el principio de responsabilidad ética que debe regir toda práctica profesional. A continuación responderé la pregunta 4, que es la siguiente. Si usted fuera la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Pues en mi pensar, si yo fuera la contraparte de Roark, argumentaría que su idea de libertad creativa no puede estar por encima de la ley de los acuerdos contractuales, ni mucho menos de las responsabilidades profesionales que implica la arquitectura. ¿Por qué? Porque la creatividad es valiosa, pero, Roark no trabaja en un vacío. Podríamos decir que su obra afecta a clientes, usuarios, inversionistas, etcétera, y a la sociedad en sí, por lo que puede reclamar un control absoluto sobre un edificio que ya no pertenece. Otro que podría ser es que podría señalar que la arquitectura no es un acto individual, sino una actividad colectiva que requiere adaptación, negociación y cumplimiento de normas. Defender que ninguna modificación puede hacerse sin su aprobación, de desconocer que el diseño debe ajustarse a las necesidades prácticas, técnicas y sociales, no solo a la visión personal del creador. Podríamos finalizarlo con que insistiría en que integrara más la parte artística, pero eso no justifica destruir un proyecto completo. Pero Roark eleva su visión personal a un nivel casi sagrado, pero en una sociedad organizada. La libertad individual debe armonizarse o encajar con el respeto a la propiedad, a los acuerdos y a la convivencia común. Según su acto, no es una defensa de la creatividad, sino una imposición que desconoce límites esenciales para cualquier profesional. Gracias.